Hola, ¿qué tal? Aquí de Yobas. En esta ocasión te quiero mostrar el procedimiento que realicé para construir el control automático de la posición de un cochecito sobre una barra móvil. Esto lo hice para una materia llamada Control con Lógica Difusa de mi universidad. Básicamente el funcionamiento es que yo selecciono la posición deseada en la que quiero que este coche se ubique sobre la barra y automáticamente esta se inclina y se balancea hasta dejar al coche en esa posición. Utilicé controladores clásicos, así como controladores difusos. Espero que te parezca interesante. Lo primero que hice fue dibujar y después recortar dos rectángulos de 35.5 por 5 centímetros. Estos serían la base sobre la cual el carrito se deslizaría. Posteriormente procedí a recortarlos y a aplicar una capa de palillos para darle un poco más de soporte. Lo que tuve que hacer después fue retirar los palillos del centro y puse en su lugar dos palillos chinos, ya que al ser una sola pieza brindaban un soporte mayor y un peso ligero. Aquí estoy midiendo la posición en la cual voy a poner los palillos para asegurarme de que estén completamente centrados. Procedí posteriormente a pegarlos junto con el resto de los palillos y a aplicar la segunda capa de papel cascarón. Todo esto lo pegué usando silicón caliente. Algo que pasó después fue que quedaron algunos palillos salidos de la parte de la base, así como restos de silicón. Para retirarlos utilicé un corta uñas. Algo que pude notar fue que las orillas quedaron un poco más delgadas que el centro. Yo pensé que esto no iba a darnos problema, pero al final pude notar que el coche pues se desviaba un poquito más cuando llegaba a los extremos de la barra. Aquí me encuentro hallando la posición central de la barra que acabo de hacer, con el fin de poder ubicar las piezas donde eran los motores. Estas las fijé utilizando estas partecitas de plástico que ya venían con los motores y unos alfileres a manera de clavos. Una vez que estaban los dos bien fijos y después de haberme asegurado de que fueran paralelos entre sí, procedí a poner los servomotores. La sorpresa que me llevé fue que ninguno de ellos podía ser capaz de permanecer totalmente perpendicular a la barra, sino que se quedaban un poco chuecos, ya que al ser servomotores pues van como por pasos y no había ninguno de ellos ni ningún paso con el cual podría tener los motores igual. Pero de este error me encargaría más adelante. Así que comencé a diseñarles una base que iría encima de las torres que soportarían a la barra. Y al momento de ensamblarlos, tuve que verificar que los diseños que iban a estar encima de las torres y soportarían a los motores, en efecto corrigieran esa inclinación que ya tenían. Posteriormente venía el diseño de las torres. Para esto corté 4 piezas de 11 por 5 centímetros y 4 de 11 por 6, además de 2 piezas que serían la parte superior de 5 por 6 centímetros. Una vez armadas las torres, procedí a realizar esos pequeños trapecios que se ven ahí, con los cuales buscaba corregir el error de inclinación de los motores. Para esto pues tuve que hacerlo midiéndolos, poniéndolos encima, recortando un poco más, hasta que quedaron listos. Además añadí una barrera de 2 centímetros a la barra para que la pelota no se saliera de ahí. Ahí estamos poniendo el sensor ultrasónico y conectándolo a la protoboard para proceder después a realizar las pruebas. Comencé intentando controlar una pelotita de unicel, pero después encontré que no funcionaba del todo bien, y esto era debido a que el sensor ultrasónico que estaba utilizando funcionaba mejor con superficies planas, y una esfera es todo menos algo plano, por lo que me vi en la necesidad de utilizar un cochecito con una pequeña pantalla de papel cascarón. Procedí después a utilizar unicel para elevar la posición del sensor ultrasónico o de distancia, para que quedara a la altura de la pantalla que les comentaba. Aquí está el cochecito que usé para reemplazar a la esfera de unicel, y 2 pequeños palillos que clavé en el unicel para evitar que el sensor se moviera, con ayuda también de una liga. Esa es la pequeña pantalla que les comentaba, es la que el sensor estará midiendo para obtener la distancia del coche. Aquí está la primera prueba que realicé, es de un control P proporcional. Y les muestro este video porque pasaron algunos errores bastante comunes y frecuentes a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Aquí parece que está funcionando más o menos bien. Tenemos un error de 2 centímetros entre la referencia que yo le pido y la distancia que está midiendo. Pero
Uno de los errores es que comenzaba a oscilar como loco a veces, cuando no estaba bien diseñado el control. Y esto producía que inclusive el mismo sensor saliera volando. Eran tan fuertes las oscilaciones que a veces hasta el cochecito se caía. Otro de los errores que producía más errores es que a veces el potenciómetro, pónganle atención ahí en la parte de abajo de la pantalla, a veces saltaba del protoboard, lo que originaba pues que no tuviera una referencia fija y se descontrolara por completo. Otro error que también tuve es que a pesar de que la barra estuviera inclinada, a veces el coche no bajaba. Yo asumí que esto era debido a la fricción de las llantitas, a que era un coche pues ya con bastantes añitos, e intenté corregirlo utilizando un poco de aceite en las ruedas y posteriormente reemplazando el cochecito por uno que funcionara un poco mejor. Aquí están las pruebas del control P, ya definitivo. Se puede observar que tenemos 1 grado es igual a 95. 95 grados era mi centro de referencia, es decir, cuando me marcaron 95 grados esta pantalla, yo sabía que la barra estaba completamente en equilibrio. Referencia es la distancia que yo le estoy pidiendo a mi control para que posicione el cochecito allí. Y 15 centímetros es la distancia que estoy midiendo entre el sensor de distancia y la pantalla del cochecito. Aquí estoy introduciéndole unas perturbaciones, que es lo que hago al moverlo con mi dedo. Yo lo muevo hacia atrás y el control tiene que llevarlo a la posición en donde se encontraba, que en este caso es como más o menos a la mitad de la barra. Pero permanece un error de 2 centímetros. Aquí a lo mejor no se aprecia bastante bien, pero teníamos una falla constante de 2 centímetros. El siguiente de ellos fue el control proporcional derivativo o control PD, el cual lograba tener un error tan pequeño que a veces era 0 y el más grande era de 1 centímetro. Aquí estoy introduciéndole perturbaciones al sistema y como podemos ver lo lleva a la posición en donde se encontraba. Eso que acaba de pasar también era otro error que pasaba frecuentemente. Como la barra fue diseñada para controlar una esfera de unicel, no un cochecito, quedó un poco más grande que el ancho del coche. A veces este se ladeaba, quedaba inclinado y se atascaba y tenía que desatorarlo utilizando mi mano. El control proporcional integral también lograba reducir los errores hasta prácticamente 0. Pero tenía el inconveniente, como era de esperarse, de que producía oscilaciones. Como podemos ver, a pesar de que ya está más o menos en la posición deseada, comienza a vibrar o a oscilar la barra. También se puede apreciar que a veces el coche se quedaba atascado, a pesar de que la barra sí se inclinaba, o que las oscilaciones se volvían demasiado grandes. Así que decidí cambiar de cochecito por segunda ocasión. Y con él comencé el desarrollo de los controladores difusos. El primero de ellos fue el proporcional. Algo que encontré de todos los controladores es que eran más lentos que los clásicos, tenían una respuesta más lenta. Se puede apreciar en la inclinación de la barra, nunca es una inclinación tan extrema. Y sigue presentando las características de un control P, que son las oscilaciones y un ligero error en estado estable. El segundo de los controladores difusos fue el proporcional integral, con el cual esperaríamos que el error en estado estable se reduzca, pero que siguieran existiendo las oscilaciones para llegar a la referencia. Aquí cambiamos la referencia, el coche se va hacia atrás, pero si se fijan se sigue inclinando un poquito. Otra vez cambiamos referencia. Vamos a cambiarla una vez más. Aquí vamos a introducir una perturbación y el sistema debería llevarlo a su posición en donde se encontraba. Comencé utilizando la página web de Arduino para programar y depurar el proyecto, pero después me vi en la necesidad de descargar e instalar la IDE para poder utilizar el programa y obtener datos utilizando MATLAB. Desarrollé una función con la cual podía leer datos de mi planta, de mi sistema, y graficarlos para compararlos de manera más visual. Además de que me permitía almacenarlos en variables para después hacer con ellas lo que yo quisiera. Esta fue una liga que añadí y posteriormente para que el sensor quedara más fijo. Y este es el cochecito que utilicé definitivo, que tenía mejores prestaciones que todos los demás. Este es un LED verde que añadí después como indicador de que la barra estaba completamente centrada, para permitirme saber esa información sin necesidad de estar observando el puerto serie en la IDE de Arduino, ya que al utilizar MATLAB al mismo tiempo, era MATLAB quien usaba los datos del puerto serie. Aquí está el control P de difuso proporcional derivativo.
Este fue uno de los que mejor funcionó. Aquí estoy cambiando la referencia 1, 2 veces. Una vez más hacia adelante. Como podemos observar, las oscilaciones son muy reducidas o inexistentes y la velocidad era bastante buena. Este es el control PEI de difusor, que funcionaba un poco mejor o casi igual al anterior, solo que este corregía el error en estado estable de manera un poco mejor. Y el mejor controlador de todos, que decidí por ello dejarlo al final, es el control PID. Este, como podemos observar, es el más rápido de todos y el que tenía menor error, una mejor respuesta y llevaba siempre el cochecito a la posición deseada. La razón por la que utilicé Arduino y no otro microcontrolador es porque si algo funciona en Arduino, seguro funcionará en un microcontrolador más serio, potente y complejo. Además de que quería centrar todo mi esfuerzo en el diseño de los controladores, no tanto en la programación del microcontrolador. Bueno amigos internautas, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya parecido interesante y que se hayan dado cuenta que para hacer un proyecto escolar o demostrar que algo funciona no es necesario invertir tanto dinero. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima.